Bien, hermanos, pues quiero que lo que van a hacer, hermanos, es que van a estar atentos por alguna palabra que salga ahí para que pongan en sus vacíos, porque quizás no me detenga tanto, pero vamos a ver aquí en este pasaje, como dijimos, del 22 sacamos el principio de que el cristiano debe poner en práctica lo que aprende de la palabra de Dios, ya sea lo que escucha en la iglesia o lo que aprende leyendo su Biblia en su personal diario, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla incluso cuando el Espíritu Santo, hermano, nos advierte cosas, cuando el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y entonces este es el caso de lo que es el tema o el lema de esta carta: que seamos hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores, porque entonces nos engañamos nosotros mismos, dice la Escritura. Entonces lo que vamos a tratar hoy solamente es la introducción. Versículo 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, un saludo. Es el saludo que está dando lo que es el escritor de esta carta. La epístola de Santiago, hermanos, es la primera de un grupo de 7 epístolas, las cuales son llamadas epístolas generales, las cuales son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan y Judas. Son llamadas epístolas generales. La razón por que se llaman epístolas generales es porque no son dirigidas a alguna persona específica, tampoco a iglesias específicas, sino que son enviadas a estos grupos de personas que fueron expatriados, que fueron sacados de allá del pueblo de Israel, y ellos se encuentran dispersados por todas partes. Por eso se llama a las tribus que están en dispersión. Ahora, ellos los llamamos nosotros como los hebreos cristianos, así como leíamos en el libro de Primera de Pedro. El autor, ¿quién es el autor de esta carta? Como dice la Biblia por su propio nombre, es Santiago. Santiago es el autor, así es que para que entendamos, existieron varios Santiagos en las Escrituras. Comenzando con los apóstoles del Señor, 2 de ellos se llamaban Santiagos. Uno de ellos es el hermano de Juan, y ellos dos apodados como los hijos del trueno, tanto Juan como Jacobo, ahí estaban ellos siempre juntos. Otro más es otro apóstol que le decían Jacobo el menor. Entonces existían estos 2 apóstoles. Sin embargo, ninguno de estos es el que escribe esta carta, sino que Santiago, hermanos, es otro diferente que nunca se pensaba que estaría en el grupo de estos escritores. Antes de eso, Santiago es la versión griega para el nombre de Jacobo, es de la lengua hebrea. Entonces, cuando encontramos nosotros, hermano, mencionando a Santiago, es alguien que se llamaba Jacobo, lo cuando era en hebreo, y ahora en griego su nombre es Santiago. Y este Santiago, hermano, se identifica aquí, que escribió, como un hermano del Señor, un hermano de Jesucristo, un medio hermano que nació de parte de María y de José. Entonces, cuando hablamos del autor, diremos como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 19. Por favor, vayamos a Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. ¿Llegaron ahí, hermanos? Dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob. ¿A quién? El hermano del Señor. Se trata de el medio hermano del Señor Jesucristo. Ahora muchos preguntan: ¿acaso María tuvo más hijos? Claro que sí, por lo menos 6. Después de que el Señor Jesucristo nacieron después los demás. Cuando dice la Escritura en Lucas 2 y el versículo 7, acerca de que dio a luz a un hijo y lo envolvió en pañales, y tuvo a su primogénito y lo envolvió en pañales. Cuando habla de primogénito, primogénito está diciendo que es su primero que tuvo, pero hay más hijos. Entonces veremos a lo que dice es Mateo capítulo 13 acerca de la cantidad de hijos que tuvo María después de que nació Jesucristo. Mateo 13 versículo 54, para que ubiquemos claramente y sepamos el milagro tan grande que hizo el Señor con este Santiago o Mateo. Estamos Mateo 13. ¿Estamos ahí, hermanos?
Mateo 13 y versículo número 54, lo leo así. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Es hasta el 56. Sí, hermano, mire, la verdad, en la Biblia que estaba haciendo el mensaje, no sabía, mire, es que esta me faltaba. Tráeme la Biblia, por favor, rápidamente. Mateo 13, 54. Leo así, dice la Escritura, el 54. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Escúchele, aquí aparece Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces aquí se mencionan 4 varones y luego dice hermanas en plural, mencionando que puede ser más de una. Entonces, si entendemos la Escritura, está diciendo que María, después de que dio luz a Jesús, tuvo 4 hombres varones y tuvo por lo menos 2 mujeres, completando 6 o más personas. Porque, bueno, porque la gente dice que María nunca más tuvo hijos después de que nació Jesús y que seguiría siendo virgen hasta este tiempo. Y por eso se le asignan cosas como la ascensión de María, que ella se fue sin morir, o como la canonización y todo eso. Pero en realidad la mujer, después de que nació Jesús, el primer hijo, de ahí nacieron otros por lo menos 6 hijos más. Y el primero que menciona es Jacobo. Entonces posiblemente este es el primero después de que Jesús nació. Así es que esto es para aclarar que María no solamente tuvo a Jesús para que se le siguiese considerando como la Virgen María. Ahora, los hermanos de Jesús no creían. Si quizá tiene un espacio allí, los hermanos de Jesús no creían en él cuando estaba con ellos. A pesar de que lo vieron a su temprana edad, el poder estar platicando con los rabinos y el poder hablar de cosas muy especiales, ellos no creyeron en él. Ellos hasta le decían: si en verdad tú viniste a hacer algo, pues vete a predicar a otros lugares para que sepan que tú eres quien estás diciendo. Pero el día, hermano, cuando la iglesia se reunió por primera vez sin su maestro, por primera vez que estuvieron sin Jesucristo, en ese lugar se encontraba María y junto con sus hermanos, junto con sus hijos. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Dice así, Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, hermanos, una vez que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó, sus hermanos entonces reconocieron y creyeron que Jesús era el Cristo, que era el Salvador del mundo. Mire, de ahí en adelante Jacobo se convirtió en un creyente muy celoso. Puede escribir esa parte. Era muy celoso porque él se encuentra como el líder de la iglesia en Jerusalén. Si alguien pudiese llamarse como el primer líder de la iglesia, tendría que ser a Jacobo o a Santiago, que es el mismo nombre. Escuche, vamos a ver este pasaje allí en Hechos 15. En Hechos 15, versículo 12. Hechos 15, y voy a leer versículo 12 al 20. Hechos 15, versículo 12 al 20. Dice el versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos,
por lo cual yo juzgo, esta es la autoridad, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces aquí están, hermanos, los apóstoles reportando acerca de que en lugares donde ellos han estado hay judíos que nadie mandó, los que están obligando a los creyentes a que se circunciden y a que ellos guarden la ley de Moisés. Y dijeron: si ustedes no se circuncidan y si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, cuando viene eso a lo que es la autoridad de la iglesia, es Jacobo, es Santiago el que se pone de pie y es el que decide lo que se tiene que hacer, y les dice: no se inquiete a los que creen, no se les moleste con imponerles lo que son las cosas de la ley que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Solamente que se guarden de fornicación, que es el pecado que pueden controlar con su cuerpo. Solamente que se guarden de la idolatría, que se aparten de los ídolos, que no coman nada de sangre ni de ahogado, porque esas cosas contaminan sus cuerpos. Eso fue entonces lo que se decidió en aquel día, como una decisión de que no se inquiete a los que creen, imponiéndoles lo que es la ley de Moisés. Entonces aquí vemos acerca de cómo este hombre se ha convertido en una manera tan especial en ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Los escolapios, hermano, acerca del tiempo de esta carta, ellos opinan que la epístola fue redactada entre los años 45 y 50 después de Cristo, siendo este el primer libro. Si tienen creo una señal ahí, siendo este el primer libro que se incorpora, o sea, que está escrito en orden en la Biblia. O sea, el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento no es Mateo, sino que es Santiago. No es tampoco Lucas, ni es Juan, ni Hechos, sino que este es el primer libro que se escribió en aquellos tiempos, en los años del 45 al 50. Algunos también dicen que Santiago escribió esta epístola para contradecir lo que Pablo decía, porque Pablo decía, hermano, que la salvación viene por la gracia, por creer en Jesucristo y nada más. Solamente sin las obras de la ley, solamente por la fe sola. Pero esto no es posible, porque las primeras cartas, si tiene otro vacío allí, de Pablo, fueron escritas del año 52 al 56. Así es que esto es imposible, que esta enseñanza errónea haya sido para contradecir lo que Pablo decía, porque lo que vamos a ver, la contradicción en estos siguientes versículos, es algo que es lo que nos va a quedar más claro en esta noche. Después continuaremos con lo que es todo el libro, pero hoy la contradicción que se mencionaba es imposible, porque Pablo está escribiendo después de que escribió Santiago. Ahora, ¿cuál es el aparente desacuerdo en la epístola de Santiago? ¿Cuál es ese aparente desacuerdo? Dije, en las cartas de Pablo que él escribe, incontables versículos encontrarás acerca de la salvación por la misericordia de Cristo, acerca de la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor, y no es a través de las obras de la ley, sino a través del sacrificio vicario del Cordero de Dios, que es el que limpia el pecado del mundo, sin que las obras de la ley tengan que ver para justificación del pecador. Pasaje muy conocido, leemos en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y otra vez dice allí, no por obras, para que nadie se gloríe. En cambio, Santiago menciona en Santiago 2:24. Vayan ahí, por favor. Santiago 2:24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí, hermano, existe la grande diferencia, la cual, hermano, ha venido a traer una contradicción,
Y ha venido, hermano, a hacer una diferencia en lo que es cualquier otra religión con lo que es la creencia cristiana. Esto ha venido, hermano, todas las religiones antiguas y modernas. Ellos aseguran que usted tienes que creer en alguien para tener salvación, pero más aparte tú tienes que hacer tu parte y hacer algo más, porque entonces no es suficiente lo que tú crees. Entonces, parte de lo que es esta creencia es un error, porque al interpretar estos pasajes, hermano, ha llevado a condenación a muchísima gente y lo sigue llevando. ¿Sabes por qué? Porque se aísla ese pasaje y lo ponemos aparte como si fuera toda la Biblia, y entonces se han olvidado de tantísimos pasajes que Pablo mencionó, que mencionaron también incluso nuestro Señor y los discípulos, por creer y encerrarse, embotellarse en un pasaje que en realidad no tiene ninguna contradicción, que más bien apoya lo que es la salvación por la fe y por la gracia de Cristo. Mire, la fe es la causa de la salvación y las obras son el resultado de la salvación. ¿Me entiende? ¿Por qué usted piensa que alguien, que era alguien, el peor vago del barrio, ahora se encuentra predicando la palabra del Señor? ¿Por qué piensa que aquel hombre que era golpeador, borracho y todo lo que sea, ahora es un hombre responsable, trabajador? ¿Por qué ha cambiado su vida? Porque el resultado, hermano, de la salvación se trata de esas obras que después veremos más adelante, el que son diferentes a las que antes hacía. Por eso entonces la fe es la causa de la salvación y las obras que se mencionan son el resultado de la salvación. Cuando Santiago enfatiza las obras como esenciales, se refiere a las obras de la fe. En cambio, Pablo se está refiriendo a las obras de la ley. O sea que nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Leemos otra vez Efesios 2, versículo 8, pero ahora lo leemos hasta el 10. Otra vez leemos Efesios 2, versículo 2, pero lo leeremos hasta el 10. ¿Están ahí, hermanos? Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que aquí veremos una explicación de un orden que creo tiene un vacío allí específico a seguir en el evangelio de Cristo. Mire, una vez que la persona ha sido salvada, entonces le esperan buenas obras. Entonces vamos a hacer esto así, de esta manera. En este tiempo yo estaba perdido, sin Cristo, condenado a la eternidad. Pero un día el Señor me rescató y me pasó al lado ganador. Desde entonces Él tiene buenas obras preparadas para mí desde antes, para que yo camine en ellas. Entonces es lo que está enseñando el versículo 10. Pero mientras tanto, cuando yo estaba en este lugar, mis obras que yo hacía no tenían absolutamente ningún mérito, no tenía ningún valor para que yo pudiese ser hijo de Dios, sino que simplemente lo hacía por mi conciencia, porque todo ser humano tiene conciencia y todos podemos hacer buenas obras, pero no nos sirven para la salvación. Una vez que pasamos acá, entonces el Señor está diciendo: tú has sido salvo por la fe, a través por la gracia de Cristo, a través de la fe, y yo he preparado estas buenas obras para que tú andes en ellas. Estas son las obras de la fe, las que hacemos nosotros de este lado. Ahorita vamos a ver lo que es lo otro. Pero mientras la persona esté de este lado, no comprende ni entiende. Hay buenas personas en este mundo. Es más, hay gente que muchas veces hace mejor que los que son creyentes, ayudan más a las personas que los que son creyentes, pero todas esas obras son salidas de su propia conciencia, porque han sido educados de esa manera y porque entienden que deben de hacer el bien. Pero eso nunca les llevará a poder llegar a este lado, porque lo que pasa a este lado es el sacrificio cruento del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y al momento que tú confías en Él, entonces tú cruzas la línea para estar en las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. ¿Entendemos?
Ahorita vamos a ver una manera más clara. Entonces, hermanos, acá, ¿por qué razón entonces nosotros debemos de hacer esas buenas obras? La Biblia insta que al que ha sido perdonado, a que su testimonio sea coherente con lo que ha creído. O sea, su testimonio, hermano, debe de ser diferente. ¿Por qué, hermano? Porque vemos a tantas personas, hermano, que cambian sus vidas. Ha sido a lo mejor por el testimonio de otra persona. Pero la verdad es que el Evangelio les hace ver las cosas diferente a lo que eran antes. Lo hacían por ignorancia, porque no conocían la verdad de Dios. Así es que entonces debemos de ocuparnos en esas obras, número uno, para agradar al Dios vivo. Para agradar al Dios vivo. Es la razón. Nosotros no debemos de hacer buenas obras para que nos vea la gente. Nosotros no es la principal razón. No debemos hacer buenas obras para que alguien nos crea alguna cosa que estamos queriendo hacer. No es para tampoco presumir de que somos mejores que los demás. Lo primero que tenemos que hacer, esas buenas obras, las obras de la fe, tienen que ser para agradar a nuestro Señor. En segundo lugar, es para que nuestra luz brille, para que nuestra luz brille, porque el Señor Jesucristo dijo que Él es la luz. Entonces, mientras está aquí en este mundo, dice: yo soy la luz, pero un día me iré. Entonces, de ahí ustedes son la luz, las cuales deben de alumbrar en lugar oscuro. ¿Para qué, hermanos? Para que de esa manera otras personas puedan ser convertidas al Evangelio, otras personas puedan llegar a la salvación con lo que nosotros testificamos, con nuestra manera de vivir, con lo que nosotros hablamos. Eso es dejar brillar nuestra luz. Entonces es el orden de esas obras bien clarito. Agradar al Dios vivo, debemos dejar brillar nuestra luz, y otros serán atraídos a la luz de la verdad. ¿Cómo es posible entonces, hermanos, que eso suceda? Debemos de entender claramente lo que es la diferencia entre lo que son las obras y de la fe y las obras de la ley. Ahora, ¿existe alguna diferencia? Son las mismas. Son las mismas. Por eso le dije yo que de este lado hay personas que hacen cosas tremendas, pero son obras de la ley. Y en cambio, cuando tú estás acá, pueden ser las mismas cosas, pero estas son las obras ya de la fe. Porque ya estamos en Cristo, porque en Cristo ya no hacemos obras para salvación, sino que las hacemos para agradar a nuestro Dios. Ya nos dedicamos a ayudar al prójimo, no para que nosotros podamos un día tener una calificación más grande delante del Señor, sino porque nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados y ahora tenemos vida eterna. Esa es la razón que se le llaman las obras de la fe, pero siguen siendo las mismas obras. Acuérdense, porque allá nos enseñaban a amar a tu prójimo como a ti mismo. Nos enseñaban a ayudar siempre a los necesitados, pero estas se consideran las obras de la ley. Y por eso es que ningún hombre puede ser justificado con las obras de la ley. Sin embargo, porque somos justificados, nos dedicamos a hacer las obras de la fe. ¿Entendemos? Ok, entonces Dios nos salvó, hermanos, por la fe. Y Él ha puesto entonces que nosotros, por eso el pasaje que leímos, ser hacedores de la palabra de Dios. Si nosotros sabemos todo eso y no lo hacemos, nos convertimos en personas hipócritas, las cuales nos engañamos a nosotros mismos. Por eso muchas veces algunos nos critican diciendo: mira, y dice que es cristiano, pero no hace esto o hace aquello, o sabe qué, no se preocupa por los demás. Entonces piensan, hermano, que uno, al ser creyente, al ser ya redimido, uno tiene que ser perfecto, pero no es así. Lo malo es que siempre encontraremos cristianos que sí están aquí de este lado, pero no les importan las obras de la fe, sino que seguirán en sus vidas. Y eso no quiere decir que no son salvos, porque hay otra cosa que alguien dice: muéstrame esa fe con tus obras, y eso también está alguno apuntando de que si tú no haces buenas obras, entonces no eres cristiano, no eres salvo. Eso no es lo que dice la Escritura, porque siempre hay hijos agradecidos y hijos malagradecidos, los cuales, hermanos, simplemente no les importa. Tienen salvación, tienen vida eterna, ahí me la llevo suave. Sin embargo, hay otros que dan su vida, dan su tiempo, dan su dinero, hacen todo lo que sea para poder llevar a otros al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces Dios, hermano, nos salvó para las buenas obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas.
Entonces ya explicamos de este lado la salvación. Las obras son de la ley que no nos llevan a la salvación. Y de este lado, entonces nosotros hacemos buenas obras de la ley porque ya tenemos salvación. Ok. Muy bien, entonces, lo que Santiago está hablando aquí en su epístola es la ética de la cristiandad. En realidad lo que está diciendo no es de doctrina, porque toda la doctrina la encontramos en las cartas de Pablo. Claro que hablará también de doctrina, pero el momento que está hablando acerca de la salvación. ¿Por qué me enfoqué en eso, hermano? Porque este es el problema más grande que existe. Cuando en este tiempo y también en aquel tiempo, cuando hay esa clase, esas dos cosas, esas dos ideas, ¿cómo las podemos entonces arreglar? Si tanto se nos dijo el Señor que yo soy la luz y el que cree en mí será salvo, el que no cree en mí será condenado. ¿Cómo podemos nosotros conciliar tanto que dijo el apóstol Pablo, que ahora aparece en el libro de Santiago, esto de que necesitas las obras para ser justificado? ¿Cómo lo podemos conciliar? Entonces, toda la Biblia nos lo enseña y no nos quedamos en un solo versículo, sino que nosotros veremos alrededor. Cuando lleguemos a ese pasaje, te voy a explicar una manera mucho más clara de qué está hablando en ese momento. Pero hasta el momento, hermanos, vamos a estar llegando solamente en lo que es la introducción. Entonces, no está hablando de esa doctrina. Resumimos entonces que la epístola de Santiago es de una naturaleza práctica, de algo, hermano, que está para hacerse. No es prácticamente lo que es la creencia del evangelio, sino que es la práctica, porque dice que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. El libro de Proverbios, hermano, se compara con este libro de Santiago, donde existen tantos principios para los creyentes que lo pongan en práctica. Y si usted lee el libro de Proverbios, es una comparación con mucho de lo que se enseña aquí. También se compara con el mensaje de Jesucristo allá en el Sermón del Monte, en los 3 capítulos de Mateo, donde enseña tantas cosas, hermano, que las ponen por doctrina, las cuales era la enseñanza del Señor Jesús como el perfecto que venía a cumplir lo que era la ley a este mundo. Es que vamos a ver algún pasaje nada más allí de Mateo, en los capítulos 5. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 21, el versículo 17 leeremos para ver lo que es. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Observa lo que dice la palabra del Señor ahí. Está diciendo que el que los haga y los enseñe. Porque existe, hermano, la otra posibilidad, dice el que los enseña, pero el que los hace y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escúchame, esto es, mira, una persona lee esto y simplemente dice, pues yo cómo voy a tener mejor justicia que estos. Son los que enseñan la palabra de Dios. Estos son los que enseñan a las multitudes, los que los llaman a orar, los que los llaman al templo. Y mi justicia debe ser más grande que la de ellos para poder ir al cielo con Dios. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, lo que Cristo está enseñando en este sermón, que no existe una sola persona que pueda cumplir con esa ley. Porque no hay nadie, hermano, que pudiera ser en aquellos tiempos, ni ahora en este tiempo, ser mejor o más justo que otras personas, porque la salvación es individual. Y aquí está un ejemplo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable
de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué, hermanos? Al infierno de fuego. Fíjate, las cosas parecen tan sencillas. Dice la escritura que si tú matares a una persona, entonces llevarás el castigo de ser un asesino. Pero yo os digo, llegando allá más, si tú te enojas con tu hermano, ¿quién no se enojó con su hermano? Alce su mano el que no se enojó con su hermano. Un montón de mentirosos que somos, ¿verdad? Quizás hoy mismo te enojaste con tu hermano. ¿Ah? ¿O quién no le ha dicho necio a su hermano? Hasta más cosas le hemos dicho. Pero sabes qué, hermano, esto es para demostrarnos que solamente Jesucristo pudo hacer eso. Es para demostrarnos que ninguno de nosotros podemos, por causa de la ley que está diciendo el Señor, podemos tener salvación ni ir al cielo. Esta es la demostración. Por eso es una comparación con lo que Santiago nos va a decir más adelante, porque él está hablando mucho acerca de la ley. Si tú sigues leyendo este pasaje, tú encontrarás un pasaje donde dice que cuando alguien te dé una bofetada, tú le volteas la otra. Dime, ¿tú has hecho eso? Nadie puede hacer eso, a menos que sea por causa del evangelio. Nos quedamos callados y pase lo que sea, por no avergonzar tampoco y pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, cuando alguien te da un bofetón, tú se lo vas a regresar. Entonces, ¿por qué? Otra vez, este sermón está para enseñar a todos aquellos que Él vino para cumplir la ley, y que esta es la ley, y la ley no la puede guardar, hermano, cualquier persona, solamente Él, porque Él es perfecto. 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entiendes? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo cuerpo sea echado al infierno. Entonces ahí está otra vez. ¿Quién fue el único hombre que no adulteró en esta tierra? Fue el Señor Jesucristo. Porque todo hombre tiene deseo por otras mujeres. Entonces le está diciendo, si tú eres alguien que tienes deseo por otra mujer, estás adulterando, es que lo tienes que hacer es sacar tu ojo, ese ojo con el que tú pecaste, para que entonces tú puedas ser sin pecado. ¿Y quién va a hacer eso? Nadie lo puede hacer. Otra vez, lo que Cristo está diciendo aquí, que Él vino a cumplir la ley, no la vino a quebrantar, y nos está explicando la manera que la ley puede ser obedecida, es siendo una persona perfecta, que nunca hizo pecado, que no ha hecho nada malo, y el único que lo hizo fue el Señor. Por eso fue sacrificado como el cordero inocente, porque Él nunca dijo engaño, Él nunca hizo nada. Y tú puedes seguir leyendo este mensaje, pero el punto es que de aquí muchos agarrarán su doctrina para decir de que no podemos entrar al cielo, porque somos pecadores, porque hacemos esto, hacemos lo otro, aquello. Hermano, por eso Jesucristo vino a este mundo, porque todos nosotros hacemos todo esto, porque nosotros, hermanos, somos indignos, somos inmerecedores, y todos nosotros hacemos todo esto. Por eso Cristo vino a este mundo. Si seguimos viendo allí, mire, si podemos seguir diciendo ahí, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, con la repudiada, ¿qué hace? Comete adulterio. Entonces aquí está entonces también el otro pecado que existe acerca de poder divorciarse y volver a casarse. Está diciendo que está cometiendo adulterio. Después, si queremos seguir más adelante, hasta el versículo, ¿qué podemos ver? Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Así que la luz que está en ti, hay tinieblas, cuánto más serán las tinieblas. Queremos hacer algo que está en práctica.
Leí el capítulo 6. Capítulo 7 comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Acerca de que a veces nosotros somos buenos para ver los problemas de otros y no los nuestros. Somos buenos para poder criticar lo que hacen otros mientras pensamos que nosotros estamos bien. Y está diciendo: mira, tú te andas abalanzando, hasta te brincas para quitarle la basurita que traía aquel aquí, pero sin embargo no puedes hacerlo porque tienes un poste de la luz atravesado aquí. ¿Y cómo tú quieres hacer aquello? Lo que tienes que hacer es primeramente quitarte ese poste que traes ahí. Primeramente tienes que arreglar tu vida para entonces poder ayudar a otros. Entonces, esta es una comparación con lo que estaremos viendo en lo que es el libro de Santiago, acerca de lo que son estos principios que tenemos que entender, hermano, bíblicamente, para no dejarnos llevar por el punto de que la salvación la puedes perder, para no llevarnos al punto de ver de que tú necesitas las obras para poder tener salvación, porque ha sido la discusión entre muchísimos años y siglos por creyentes, hermano, que han defendido la salvación por la fe, y muchos que han querido enseñar a la gente que la salvación no viene solamente por la fe, sino también por las obras. Usted ha escuchado gente que dice: ¿a poco solamente con creer tiene salvación? ¿Ves? Esa es la discusión, es el punto. ¿A poco simplemente por creer en Cristo tú dices que ya te vas a ir al cielo hasta con tus zapatos? Mira, ese es el punto. No, dice, me dijo uno: ya tengo 14 años de ser cristiano y no estoy seguro de que yo voy a ir al cielo. Hermano, pues le digo: entonces tú no eres cristiano, porque el que es cristiano es de Cristo, le pertenece a Él y un día irá con Él por toda la eternidad. Así es que arrepiéntete de esa manera que como estás pensando y reconoce a Cristo como tu Salvador para que tengas esa vida eterna, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley.